casi 50.000 hectáreas se deforestaron entre marzo y octubre. Para hablar mucho más de esta problemática, ya estamos en comunicación con Hernán Giardini, coordinador de la campaña de bosques de Greenpeace. Buenas tardes, Hernán. Belén Martínez junto a Pablo Vicente, te saludamos. ¿Qué tal? Un gusto hablar con ustedes. Gracias por estar con nosotros. Estamos hablando de cifras realmente tremendas. Uno sabe que eso sucede, pero cuando nos cuentan esos números en particular, es como que uno se preocupa mucho más y que además pensando en un futuro, ¿cuánto tiempo se tarda en recuperar esos bosques nativos? Hernán, ¿qué están haciendo desde Greenpeace para denunciar todo esto? Bueno, obviamente hacemos un monitoreo a partir de imágenes satelitales. Hemos podido hacer algunos sobrevuelos también para poder documentar recién en el último periodo, porque obviamente estábamos en una situación de cuarentena más estricta al principio. Los números reflejan que tenemos lamentablemente deforestación bastante parecida al año pasado, inclusive en época de pandemia, donde claramente el desmonte no es una de las actividades esenciales, y salvo la provincia del Chaco, que en su momento comunicó públicamente a los productores agropecuarios que no podían deforestar. En el resto de las provincias se siguió haciendo y por eso los números tan altos de deforestación, donde lamentablemente a pesar de la cuarentena seguimos perdiendo importantes cantidades de hectáreas de bosques en pos del desarrollo de la ganadería y también de la soja, que son las dos principales razones por las que se deforesta. Los desmontes están generando mayor vulnerabilidad, por ejemplo, a lo que tiene que ver con el cambio climático, mayor niveles de lluvia y por supuesto al haber más nivel de precipitaciones, el riesgo de inundaciones es más alto y estamos sufriéndolo verano a verano en el norte de nuestro país. Más deforestación implica más inundaciones, más conflictos de comunidades campesinas e indígenas por los conflictos de terratenientes que compran las tierras en territorios históricamente de comunidades. Y por supuesto la pérdida de biodiversidad, especies en peligro de extinción como el yaguareté está sufriendo la pérdida de su hábitat, así que estamos preocupados porque creemos que una vez por todas se debería penalizar el desmonte y considerar esta actividad como lo que es un verdadero crimen. Mira, Hernán, sabemos que hay muchos convenios políticos que se llevan adelante, que son conocidos a voces, que todos sabemos que existen, pero que por ahí nadie le pone un freno concreto y que ustedes también llevaron adelante distintos estudios, análisis, realizando diferentes denuncias con respecto a esto. No hay ninguna voz oficial que diga, bueno, la verdad tienen razón, esto hay que revertirlo, porque pasó con los incendios, pasa con la deforestación y todo sigue. Aparentemente no hay ningún cambio. No, lamentablemente los proyectos de ley que inclusive hemos presentado junto a otros legisladores de intentar inclusive penalizar al desmonte ilegal no han avanzado, no hubo consenso en las fuerzas políticas para que avanzara, también en el Estado parlamentario. Ahora han habido un anuncio por parte del Ministerio de Ambiente de la Nación de modificar la ley de bosques y de hacerla más estricta. Por ahora este proyecto no han sido todavía presentados, lo mismo ha pasado con la ley de humedales, que se presentaron un montón de proyectos y no avanza. Bueno, hay como intenciones políticas a veces de algunos sectores de cambiar las cosas, pero no hay decisión firme de que avance. Y lamentablemente gobiernos como el de Chaco, el de Santiago del Estero, Formosa, Salta, siguen promoviendo la deforestación y por eso no solo a veces controlan muy poco, las multas claramente no alcanzan, sino que a veces inclusive esos propios gobiernos a veces son los que ellos mismos autorizan desmontes a donde la ley nacional no lo permite, así que hay también complicidad de los gobernadores en la destrucción de los bosques. Paradójico, ¿no, Hernán? Porque al mismo tiempo después se sufren las consecuencias de estos desmontes y ahí vienen también los problemas y dicen, bueno, necesitamos la ayuda para tratar de paliar esas consecuencias que traen tal vez inundaciones o hablamos de incendios forestales también. ¿Cómo ves vos esta realidad? Sabemos que lo llaman como si fuese un crimen, pero ¿cómo lo ves de acá a un futuro? ¿El ser humano tiene la capacidad de parar esto en algún momento o es imparable ya? No, se puede parar, hay que tener la decisión política y entender que nosotros nos tenemos que adaptar a los ecosistemas que tenemos y no transformar esos ecosistemas a nuestro modelo de desarrollo que no es tal, porque en los últimos 30 años en el norte del país se han perdido cerca de 8 millones de hectáreas, realmente el tamaño de una provincia entera o de un país entero en algunos casos, y a pesar de eso las provincias que nombramos siguen siendo de las más pobres del país, con lo cual el modelo de desarrollo agropecuario intensivo en pos de la destrucción de los bosques, al menos en el norte, no está generando un desarrollo económico de la mayoría de los habitantes, una mejora, con lo cual es a corto plazo
para unos grandes productores y para el Estado que puede poner algunos impuestos más, pero a la gente no le está llegando. Y obviamente la situación de emergencia climática, de biodiversidad y sanitaria que estamos viviendo nos obliga a tomar decisiones más drásticas en cuanto a cuidar nuestros últimos ecosistemas que están frágiles, como los bosques y los humedales, y por eso realmente consideramos que hay que prohibir y penalizar a todo aquel que destruya estos ecosistemas tan frágiles que los necesitamos para sobrevivir como especie, y al resto de las especies también, por supuesto. Hernán, ¿sabes qué me quedé pensando con lo que recién estabas diciendo de los proyectos que aparecen ante determinada situación, como fue que todo el mundo habló sobre la ley de humedales, sobre lo que sucedía también ahí en Paraná, sobre los incendios, sobre la utilización luego de esas tierras, poder suspender por 60 años, que no se comercialice, que no se haga nada, pero después quedan ahí en el aire, ¿no? Por ejemplo, yendo a la ley de humedales, tuvo 2 intentos previos a este que se está tratando ahora. ¿Por qué pensás que finalmente no hay una decisión política concreta de terminar con toda esta historia? Bueno, porque como todas las leyes ambientales, cuando son buenas, limitan o prohíben alguna actividad, ¿no? Y en el caso de los humedales hay actividades que realmente están preocupadas respecto a dónde se va a poder seguir ampliando las actividades, ya sea agropecuarias, ganaderas sobre todo, pero también hay actividades como por ejemplo la minería o actividades relacionadas con el desarrollo inmobiliario que están directamente relacionadas a la destrucción de algunos humedales, y por eso esos lobbies, esos sectores empresariales con mucho poder meten presión a los legisladores para que la ley no avance. Así que muchas veces las leyes ambientales se enfrentan a sectores muy poderosos de la sociedad que por supuesto tienen vínculos con muchos legisladores, y por eso sin lugar a dudas las leyes naufragan o quedan cajoneadas, ¿no? Qué importante el trabajo que están llevando adelante, Hernández, de Greenpeace, donde nos muestran estos números, donde dan a conocer las imágenes y que nos dan el panorama en general de la realidad que se vive en nuestro país en cuanto al desmonte de bosques nativos. Es realmente muy importante todo el trabajo que hacen. Ojalá que en algún momento tenga ese parate que se necesita, que estén las leyes como ustedes piden y que la apliquen como tiene que ser, por el bien de todos nosotros, ¿no? De la humanidad en general. Gracias, Hernán, por su tiempo. Gracias a ustedes. Invitamos a todos a greenpeace.org.ar a que nos ayuden firmando la petición y con esa manera presionar para que de una vez por todas tengamos estas leyes. Perfecto, ahí estaremos. Hernán Giardini, coordinador de la campaña de bosques de Greenpeace, dando a conocer estas cifras, ¿no?, alarmantes. Entre el 15 de marzo y el 31 de octubre se desmontaron 200 hectáreas de bosques nativos en nuestro país por día. Son casi 50.000 hectáreas en lo que va de esta situación de cuarentena en nuestro país. Muy alarmante y bueno, ojalá que se apliquen las leyes como corresponde.